María, bienvenido a Intermitentes. Es un auténtico placer tenerte con nosotros. Para mí también es un placer reencontrarme contigo y estar en casa con la de Abertis, pues que siempre es un placer venir aquí, son amigos. ¿Sabes lo que... cuando pienso en el Institut Guttmann, yo tengo los recuerdos, claro, yo tuve el accidente en el año 83, tengo los recuerdos del Institut Guttmann, de la Avenida Meridiana en Barcelona, aquel pequeño hospital que era tan familiar casi, ¿no? Y ahora veo el Institut Guttmann en qué se ha convertido el hospital que tiene en Badalona. ¿Cómo se pasa de aquel hospital a ser un referente internacional en la neurorehabilitación? Bueno, yo en aquella época ya estaba. Sí, o sea, lo sé. Yo entré en el Guttmann en el 81 y lo que había allí era un brillante en bruto. Había primero un liderazgo en un conocimiento que en España en aquel momento no existía o existía poco. Ya estaba Toledo, pero era muy diferente. Y había una cosa muy importante, era un equipo de gente joven. Yo tuve esta suerte de poder liderar un equipo de gente de todas de mi edad, de 30 y pico de años, que lo que teníamos ganas de exhalar, ¿no? de crecer y hacer las cosas de otra manera y bien, ¿no? Entonces, ese equipo, esa pasión, es la que ha dado lugar a todo lo demás. Sin estas personas, desde luego el edificio no daba para más y era necesario reponerlo. Y ahora tenemos un hospital, esto nos ha dado medios para poder hacer mejor las cosas y nos ha permitido posicionarnos sí, somos uno de los centros hoy referentes a nivel internacional. Absolutamente, y te lo digo porque lo sé. En lesión medular, que es donde nacimos, pero hoy en día, afortunadamente, la lesión medular va en retroceso, después sin caso lo matizamos más, pero en cambio en daño cerebral, que es, digamos que la magnitud de la tragedia es mayor, porque a una discapacidad física como la que a ti te ha producido un accidente de coche, allí se une además la alteración cognitiva, es decir, el hecho de ser tú mismo y por lo tanto de tener que cambiar, ¿no? Es decir, Guttmann decía, una lesión medular te lo cambia todo en la vida, menos a la persona que la padece. Es decir, puedes continuar siendo el excelente individuo de antes o puedes continuar siendo el pesado de siempre. Pero en cambio un daño cerebral no, y eso lo magnifica y lo hace mucho más trágico y más difícil. Y esto, porque ahora habéis vuelto, al antiguo hospital, bueno, creo que lo tirasteis abajo y habéis construido, pero para hacer un proyecto nuevo, concreto. Es una idea distinta. Esto es más de empresa que de sanitario. La idea nuestra es que nosotros como hospital crecimos mucho pues en la década de los 60, 70, 80, que fueron unas décadas muy funestas para la población española. Entonces había mucha lesión medular y el daño cerebral había muy poco porque se morían. Claro. Es decir, no habían los sistemas de resucitación o de cuidados que hay hoy. Por lo tanto, era mucha lesión medular, pero afortunadamente esto ha ido evolucionando y entró el daño cerebral. Ahí nosotros nos hicimos fuertes al unir la fisiatría, que nosotros dominábamos, con la neurociencia, es decir, lo cognitivo, la neuropsicología, y a partir de aquí vimos que el potencial que nosotros teníamos y la credibilidad que dábamos a nuestros pacientes iba más allá de la lesión medular y del traumatismo craneoencefálico. Entonces es cuando nos abrimos en este centro a toda la patología neurológica, es decir, creemos que hay cosas que hemos aprendido y tecnologías que hemos desarrollado nosotros que sirven además para la lesión medular, el ictus o el daño cerebral, como estamos ya haciendo en Guttmann de Badalona, servían también para las demencias, para los trastornos de desarrollo en el niño, para otras patologías neurológicas y por lo tanto esto para la salud mental, y esto es lo que hemos iniciado en Meridiana, junto con un proyecto también muy nuevo que es un poco la salida del hospital, que después si quieres y si da el tiempo podemos hablar, porque al final lo que importa no es hacer una buena rehabilitación, sino que la gente vuelva a ser feliz y hacer su proyecto vital como quería antes.
Y esto a veces no se hace desde un hospital, sino que lo hemos de hacer desde la propia comunidad, desde el propio domicilio del paciente. Y esta es unos apartamentos que hemos hecho, que es este proyecto que también está en Meridiana, que digamos es como un paso entre medio, como un empoderamiento de la persona para que él perciba que el fruto de la rehabilitación le da seguridad en que él puede desenvolverse en la sociedad por sí mismo. Y este yo creo que es el gran paso que queremos hacer y que estamos intentando un refuerzo de la capacidad de cada uno y que cada uno se dé cuenta de cuál es su capacidad verdadera. De dónde llega. Tener confianza en sí mismo, claro, que al final la rehabilitación lo que te tiene que hacer es dar la confianza en que tú vas a tener los mismos problemas que los demás, pero no solo los de la discapacidad, que esta no tendría que ser, ¿no? Y los pacientes porque además, claro, ya lo has dicho, vienen pacientes por patologías diversas, no es la lesión medular, hay más patologías, ¿no? Os entran pacientes de todo tipo. Me llamó la atención a mí en su momento cómo reacciona la gente en función también un poco de su entorno. ¿Esto lo vivís en el hospital? No hay un patrón único de personas, es decir, que cuando uno sufre un accidente de estas características, viene a hacer la rehabilitación con toda su mochila, que es todo su familia, su educación, su formación, sus hábitos, sus costumbres, ¿no? Entonces, claro, esto es... Al final, las personas, lo que hemos de hacer es posibilitar que las personas encuentren y vuelvan a recuperar el espacio que querían ocupar en la sociedad, y esto es lo que tiene que hacer la rehabilitación. Casi cuesta más mentalizar al círculo familiar, a la familia del paciente, del que ha sufrido el daño, que al propio paciente. Muchas veces, sobre todo en gente joven, como era tu caso, el individuo es más propenso a imaginarse una salida. En cambio, la familia, la pérdida la maximiza más, porque al final lo que ellos quieren es recobrar el individuo que tenían antes, ¿no? Y esto hoy por hoy, yo no sé dentro de un tiempo si será posible, pero hoy por hoy todavía no se puede. Y por lo tanto, esto era algo que las familias vivían muy mal, muy mal. Y además, tú estás hablando de una época en que había un arquetipo en el que la silla de ruedas también se asociaba a discapacidad intelectual muchas veces, con lo cual era un problema social para todos. Hoy en día esto ha cambiado mucho, pero continúa siendo una gran dificultad para los padres aceptar que su hijo, al que ellos tenían una expectativa de vida diferente, ha cambiado, y en cambio vemos que los jóvenes pues, son más prácticos y se adaptan, porque es lo que hay, y además es lo que nuestro cerebro está preparado para hacer, adaptarse. Sí, totalmente. Esto ha cambiado completamente, y sobre todo en los jóvenes. Sí. Lo tienen totalmente asumido, normalizado, una persona con una lesión o con una discapacidad. Mira, yo creo que aquí hubo un antes y un después, que fue los Juegos Paralímpicos aquí en Barcelona, donde la ciudad se normalizó a nivel de barreras las más importantes, algunos autobuses y algunas aceras adaptadas, pero la idea, el concepto caló, pero hay que continuar trabajándolo, es decir, porque aunque la percepción ha cambiado, todavía hay muchas circunstancias que te impiden la convivencia natural. Es decir, tú si vas a ver un partido de fútbol o vas al teatro, te dirán unas localidades aparte, y no pido yo que sea de uso universal todo y en todo lugar, pero todavía continúa siendo un modelo que te excluye en muchos momentos. A ver, lo que se trata es que la sociedad permita a todas las personas, con la diversidad funcional que tengan, adaptarse y vivir con su capacidad de participar como el resto de los demás. Que haya gente que grite y que luche por esto, a mí me parece absolutamente necesario. A mí también, ¿eh? O sea, a mí me parece... Yo lo que digo es que debemos agradecer los esfuerzos que hace la gente también, hombre, que los debemos agradecer. En vez de decir, mira, podías haber llegado a 10, oye, si has llegado a 9, ya te lo agradezco que hayas llegado a 9, ¿no? Sí, en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Luego vamos a hablar un poco o cuéntame tú, porque va a ser interesantísimo, de investigación.
Mira, yo me fui, en el año 84 me fui a la antigua Yugoslavia, a la ciudad de Ljubljana, que ahora es la capital de Eslovenia. Había un médico, un centro de rehabilitación que tenía un sistema revolucionario que eran los electrodos, te ponían estos electrodos. Esto luego ha llegado a todos lados. Y hay como dos líneas, ¿no? Por un lado está la robótica o los electrodos y por otro estarían las células madre. No existía esto cuando yo... Las células madres no existía, desde luego. Mira, nosotros estamos en las 3, 4 cosas que hoy hay en el mundo que generan una expectativa de cambio a medio plazo. A medio plazo, ya no digo a largo plazo, pero a medio plazo. Las células madre, nosotros hemos hecho experimentación, hay mucha experimentación, en España se ha hecho experimentación, se ha hecho en el mundo, en todo el mundo. Los resultados no son espectaculares. Es decir, la verdad es que este no es un camino en la lesión medular, porque en el daño cerebral hay autores que todavía recomiendan en el ictus y tal, pero a ver, no es un problema de neuronas, hay muchas neuronas del cerebro, es un problema de conexiones, por lo tanto no va por aquí. Pero en la lesión medular sí que lo hemos probado y los resultados no son muy halagüeños. Están también ahora los factores que estamos en un proyecto con Suiza, somos los únicos españoles que estamos en este proyecto, que es el antinogo, que es una sustancia que inyectada en las primeras fases de la lesión neurológica inhibe a los inhibidores del crecimiento neurológico, neuronal, por lo tanto es otro elemento. Y luego está la estimulación eléctrica. Y luego está la robótica, que sería poner estimuladores y que, bueno, esto va por ahí, el futuro seguramente este será muy avanzado. Pero hoy en día las estrategias más sólidas es la combinación de estas tres mecanismos, que es la estimulación eléctrica, nosotros hacemos estimulación eléctrica y el antinogo y las células madre en algunos casos. Pero el resultado no es hoy por hoy muy interesante. Sí que mejoramos, por ejemplo, la marcha en incompletas con la estimulación eléctrica o la mano plégica en el tetrapléjico, en el ictus. Pero para hacer un cambio de paradigma, no. Luego están los exoesqueletos, que esto sí que también España, también y aquí en Cataluña tenemos uno muy bueno que está evolucionando muy favorablemente, pero de la UPC, pero al final habrá que medir en qué te produce de ventaja y qué de inconveniente, porque yo estoy seguro que tú con la silla, claro, te manejas mejor que con un exoesqueleto. A ti te ponen un exoesqueleto en Barcelona y te matan. Claro, claro. Por lo tanto, todo esto está bien pensando en qué vamos a construir en el futuro y qué vamos a hacer para mejorar estas cosas. Veo que no es una línea esta o esta alternativa, sino que es la conjunción, de las líneas de investigación que nos llevan a... La lesión medular que en Estados Unidos se consiguió, que esto es lo realmente sorprendente, que una lesión medular completa revertiera con algún movimiento que la persona pudo ponerse en pie, no andar, pero se puso en pie. Quiere decir que ha habido una conexión, era a partir de la triple estrategia. ¿Tú cómo ves el futuro? Yo el futuro veo que tendremos que continuar haciendo investigación durante un tiempo y casi que avanzaremos más en la electrónica, que seremos más capaces de implantar sensores y hacer un programa, es decir, un poco más en la línea de lo biónico. Nosotros tenemos más una línea de trabajo en que te digo, en la regeneración celular, evidentemente, pero estamos trabajando más ahora todo lo que es el daño cerebral, mirando de ver las posibilidades que tiene el individuo de no deteriorarse el cerebro. Que, hombre, estamos haciendo ingeniería estupenda para resolver que los coches sean inteligentes y que vayan solos, que al final lo conseguiremos. Que las carreteras sean más amables, más previsibles, que pues, la visibilidad, en fin, la calzada esté mejor. Que la norma también.
Las actitudes, no te diré, hace años que estamos todos intentando que la gente sea más respetuosa conduciendo, sea más prudente, pero hay una serie de factores que no son ni de la carretera ni del vehículo ni de la actitud, sino que es de la aptitud también, es decir, de cómo uno tiene capacidades para conducir mejor o menor. Y yo creo que ahí es donde tenemos un gran potencial todavía por crecer. Pero desde la clínica y la medicina creemos que hoy en día estamos en condiciones de detectar mejor cuáles son los elementos de memoria de atención, de capacidad resolutiva, en fin, así de dominios neuropsicológicos que pueden mejorar o perjudicar la accidentabilidad. Pero es más, si los detectamos y no pudiéramos hacer nada, claro, pues es como que te digan que tienes Alzheimer. Pues sí, es un disgusto muy grande y te cambia la vida, pero no tienes una solución hoy por hoy. Pero en cambio, hoy en día sí que hay programas de rehabilitación neuropsicológica que permiten que estas habilidades mejoren. Por lo tanto, podemos conseguir mejoras en la conducción. Cuando detectamos una persona pues, que tiene esta carencia, esta potencialidad de conducir peor o de ser más propenso a provocar un accidente, ¿qué medidas habría? Hasta hace poco, casi que nosotros no nos pronunciábamos porque al final, si detectas a una persona así y retirarle el carnet, no sabes si es positivo o negativo, pero esto no nos corresponde a nosotros, esto que lo digan las autoridades. Lo que pasa es que hoy en día sí que se puede decir que estas personas pueden mejorar con tratamiento neuropsicológico. Y, por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer un estudio en la gente que está sacándose el carnet de conducir para evaluar las capacidades cognitivas de la gente para la conducción. Por lo tanto, ahora tenemos el patrón de cuáles son los valores de normalidad, por decir una manera, en la población normal para saber más o menos riesgo de accidentabilidad en patrones cognitivos. Y por lo tanto hay que estudiar y analizar la población en general para ver cómo hacemos de la conducción un vehículo o un medio más seguro. Nosotros que con la Fundación damos charlas para concienciar a jóvenes, hay una cosa que no saben, son las consecuencias económicas que te puede llevar un accidente, ¿no? Las consecuencias emocionales. ¿Os encontráis con casos así? ¿Hay alguna forma o ya es un arrepentimiento para toda la vida o una carga, o hay que ayudarles a llevarlo? No, hombre, no. Esto, a ver, la rehabilitación, pero la neurorehabilitación concretamente, que es los procesos neurológicos complejos, como sería una lesión medular, un daño cerebral sobrevenido, no pueden hacerse simplemente desde la medicina de la fisiatría. Es decir, esto es pensar como si tú fueras un robot y yo te cambio una pieza y ya al día siguiente estás en perfecto estado de revista. No va así. Tú eres una persona, tienes toda una problemática, tienes una psique, tienes todo un mundo, una toma de decisiones, una manera de pensar, y todo esto está involucrado en el accidente, está involucrado en tu rehabilitación. La rehabilitación tiene como 4 líneas muy marcadas, sin las cuales no funciona. Es decir, operar solo con una es como en silla de ruedas, pero con una. No, es difícil, es imposible, vamos. Una es la parte médica, es decir, tú vas a tener una lesión, hay que mirar de recomponer físicamente y esto después cómo mejora tu autonomía. Pero a la vez ha de haber todo un trabajo de neuropsicología, es decir, un trabajo que te ayude a ti a ganar autoestima, porque te ha cambiado un patrón, la manera pero además que te haga recuperar la energía y la fuerza suficiente para abordar los cambios que tú necesitas abordar. Por lo tanto, el aspecto psicológico, el aspecto personal es fundamental. Otro aspecto hoy en día, pero dentro de la medicina, pues es la robótica y la ingeniería. Hoy en día hay maneras de hacer las cosas fáciles. No me parece que juegas a golf. Sí.
si no hubiera una silla que te lo hubieran adaptado, no podrías jugar. Por lo tanto, hay toda una parte de ingeniería que hemos de poner al servicio de las personas que lo necesitan para que la diferencia con el resto sea menor. Es decir, para que pueda hacer exactamente lo mismo que los demás hacen, ¿no? Y luego ha de haber un compromiso social. Porque, claro, al final, la rehabilitación, yo siempre con mis compañeros en el hospital lo que les digo, oye, aquí lo que no vamos a... O sea, aquí no tenemos una pista americana para ver que el que la pasa ya alta porque ya sabe hacer lo que nosotros les enseñamos. No es verdad. La rehabilitación va más allá del hospital y la rehabilitación se va a completar, como decía antes, con proyectos en la ciudad. Es decir, cada vez se habla más y yo creo que en el futuro en el hospital se ha de estar muy poco tiempo, ya están poco, pero tienen que estar menos tiempo y estar más en la ciudad, en la sociedad. ¿Por qué? Porque es lo que se llama la rehabilitación social. Al final, lo que se trata de la rehabilitación y ha de ser multimodal, es decir, que no puede ser solo lo físico, sino lo físico, lo psíquico, lo social, ha de impactar para que este individuo sea capaz de recuperar su proyecto vital. Y, bueno, y muy importante, no hacerlo desde la prepotencia del clínico. Yo soy médico y te digo a ti, oye, tranquilo, que lo harás todo y tal, y tú me miras y dices, oye, tú, pero tú ahora te vas y yo me tengo que ir a mi coche, cargarme la silla, ¿entiendes? Y por lo tanto no es creíble mi discurso. Pero por eso siempre nosotros lo que intentamos y lo que creemos que en el futuro ha de preponderar es los iguales. Es decir, los modelos referenciales han de ser descritos no por los médicos, sino por personas como tú que han pasado esta experiencia y que además son patrones válidos porque han conseguido ser independientes, autónomos. Sí. El reponerte, el sobrecogerte a la dificultad, el ser tozudo, digamos, la persistencia de algunas personas con discapacidad es un elemento que a mí, a ver, me ha enriquecido y me ha perturbado, porque yo no sé si sería tan valiente como algunos de los pacientes han sido para afrontar esto, o sea, te lo juro, porque como no lo he vivido en persona, no lo sé. Te contesto yo, sí. Pero ya te lo digo yo que sí. Ya te lo digo yo que sí. José María ha sido un ejemplo magnífico para acabar esta entrevista. Te he dicho al principio que era un lujo tenerte entre nosotros y ahora lo puedo ratificar en mayúsculas. Es un placer escucharte, aprendemos muchísimo